Muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado, y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si quieres que la biblioteca siga iluminando senderos, apóyala. Comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato, y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Y si quieres apoyarla aún más, puedes convertirte en mecenas en Patreon. Ahora, comencemos con la narración. La caja de hierro de Tiahuanaco, el misterio que la ciencia no puede explicar. El amanecer no llega de golpe al altiplano. Se desliza. Se insinúa. Primero es una línea pálida que rompe la oscuridad sobre el horizonte. Una respiración de luz que apenas distingue el contorno inmenso de las montañas. Luego, lentamente, el cielo comienza a encenderse en tonos de cobre y malva, como si una mano invisible encendiera brasas antiguas detrás de las cumbres. El lago Titicaca permanece inmóvil. A más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, el aire es delgado, casi sagrado. Cada inhalación es consciente. Cada exhalación parece una ofrenda. El lago, vasto y silencioso, se extiende como un espejo primigenio donde el cielo y la tierra todavía no han decidido separarse. Las aguas reflejan la luz naciente con una serenidad inquietante, como si guardaran la memoria del primer día del mundo. No hay ruido humano. Solo el murmullo del viento que recorre la superficie líquida, dibujando ondas mínimas que rompen la perfección del reflejo. El frío muerde con suavidad, pero con persistencia. Es un frío antiguo, un frío que ha visto pasar imperios y no ha cambiado. Entonces, el sol emerge. No estalla. No grita. Simplemente aparece, dorando la superficie del lago hasta convertirla en una lámina de fuego líquido. La luz avanza hacia la tierra firme, tocando primero las hierbas duras del altiplano, luego las colinas, y finalmente las piedras. Las ruinas despiertan. El viento golpea las estructuras milenarias con una cadencia constante, como si quisiera arrancarles una confesión. Se filtra entre los muros, atraviesa portales tallados con precisión desconcertante, roza las superficies pulidas por manos que ya no existen. Ese viento no es un simple fenómeno atmosférico, parece un mensajero. Un testigo que ha permanecido aquí cuando todo lo demás se desmoronó. Las piedras no responden. Se mantienen en silencio. Y, sin embargo, su sola presencia impone respeto. Allí, en medio de esa llanura elevada que parece más cercana al cielo que al mundo de los hombres, se levanta lo que queda de una ciudad que alguna vez fue centro de poder, de fe y de conocimiento. Tiahuanaco. No es una ruina cualquiera. No es un conjunto de piedras apiladas por necesidad o refugio. Es una declaración petrificada de intención. Sus muros no hablan de supervivencia, hablan de diseño. De cálculo. De propósito. La luz del amanecer revela detalles que la oscuridad había ocultado. Superficies lisas como si hubieran sido pulidas con herramientas modernas. Ángulos perfectos que desafían el desgaste del tiempo. Ensambles tan exactos que entre bloque y bloque apenas cabe la sombra de una hoja. Cada piedra pesa toneladas. Y cada piedra parece estar donde debe estar. No hay improvisación en su disposición. No hay azar.
El viento arrecia por un instante, levantando polvo fino que danza en espirales sobre la explanada. Se arremolina junto a las bases de estructuras colosales, recorre los bordes de plataformas que alguna vez sostuvieron ceremonias, decisiones, sacrificios o revelaciones. El polvo sube, gira y se disipa, como si intentara cubrir las huellas de algo que no debe ser recordado con facilidad. El silencio vuelve. En ese silencio, Tiahuanaco no parece una ruina muerta. Parece expectante. Como si supiera que la están observando. Como si siempre hubiera sabido que, siglos después, alguien volvería a preguntarse quién la levantó, cómo lo hizo y por qué eligió este lugar inhóspito, este altiplano donde la vida exige resistencia. La altitud castiga el cuerpo, pero la mente se siente extrañamente clara. La vastedad del paisaje reduce al ser humano a una escala mínima. Las montañas, distantes pero imponentes, forman un anillo protector alrededor del sitio. El lago, eterno, observa desde su inmovilidad líquida. Y en medio de todo, la ciudad de piedra permanece. Hay algo profundamente desconcertante en sus bloques megalíticos. No solo por su tamaño, sino por su precisión. Algunos superan con creces el peso que, según la narrativa convencional, podrían haber transportado con facilidad las culturas andinas de la antigüedad. No se trata solo de fuerza bruta. Se trata de ingeniería, de logística, de planificación matemática. Los bordes son rectos. Las superficies, niveladas. Las uniones, limpias. Al recorrer con la mirada los contornos de estas estructuras, uno tiene la sensación de que pertenecen a otra lógica constructiva. No encajan del todo en la imagen primitiva que a veces se proyecta sobre el pasado. No transmiten torpeza. Transmiten conocimiento. Un conocimiento que no dejó manuales. Que no dejó planos. Que no dejó instrucciones para el futuro. Solo dejó piedra. La luz del sol ya ilumina por completo las ruinas. Las sombras se acortan, pero no desaparecen. Se refugian en las grietas, en las hendiduras, en los recovecos tallados con símbolos cuya interpretación todavía divide a estudiosos y soñadores. Cada relieve parece contener una historia cifrada. Cada figura, una narrativa congelada en el tiempo. Y, sin embargo, cuanto más se observa, más evidente se vuelve una paradoja. Sabemos que estuvo aquí. Sabemos que fue real. Pero no sabemos todo lo que significó. El viento vuelve a pasar, más suave ahora, como si susurrara en un idioma que apenas roza la comprensión humana. Recorre las plataformas, desciende por escalones esculpidos con una regularidad casi obsesiva, se detiene en las bases de columnas que ya no sostienen techos, y continúa su camino hacia el lago. Nada parece casual. Ni la orientación de los muros. Ni la disposición de los patios. Ni la relación con el horizonte. La ciudad está alineada con algo más que el terreno. Hay una intención astronómica, una relación con el cielo que trasciende la simple arquitectura. Cuando el sol avanza, su luz atraviesa portales específicos, proyecta sombras calculadas, marca momentos precisos del año. No es un asentamiento improvisado. Es un calendario de piedra. Un observatorio. Un santuario. Un centro. Y, sin embargo, pese a toda su grandeza, yace incompleto ante nuestros ojos. Como un libro del que arrancaron páginas esenciales. El amanecer ya se ha convertido en mañana.
El lago brilla con intensidad plena. El frío retrocede lentamente, aunque nunca del todo. Las ruinas, ahora bañadas en luz, muestran cada cicatriz del tiempo, grietas, fracturas, desplazamientos. Pero incluso en su deterioro conservan dignidad. Hay una sensación persistente de que el lugar no ha revelado todo. Que bajo las plataformas, bajo las capas de tierra compactada, bajo los bloques que aún permanecen firmes, existen historias no contadas. Objetos que nunca vieron la luz moderna. Decisiones que alteraron el destino de generaciones. El suelo del altiplano es duro. Resistente. Ha guardado secretos durante milenios sin traicionarlos. Y esa es la pregunta que comienza a formarse con fuerza en la mente de quien contempla el sitio con atención verdadera. ¿Qué más duerme bajo la piedra? ¿Qué permanece oculto bajo la superficie aparentemente conocida? No es una pregunta ligera. Es una grieta en la certeza. Porque aceptar que aún hay secretos es aceptar que la narrativa que creemos completa puede ser apenas un fragmento. Que lo que se exhibe en museos y manuales quizás sea solo una capa superficial de una historia mucho más compleja. Tiahuanaco no implora comprensión. No suplica interpretación. Simplemente está. Imperturbable. El lago sigue reflejando el cielo. Las montañas continúan su vigilia silenciosa. El viento insiste en su recorrido eterno. Y las piedras, alineadas con una precisión que desafía explicaciones simples, parecen sostener algo más que peso físico. Sostienen memoria. Pero una memoria que no se entrega fácilmente. El sol asciende más alto, y la luz comienza a volverse más blanca, menos dorada. El momento mágico del amanecer ha quedado atrás, pero la sensación permanece. Ese instante en que la oscuridad se rindió y reveló la silueta de una civilización perdida deja una impresión imborrable. Aquí, en este altiplano suspendido entre la tierra y el cielo, la historia no es lineal. Es estratificada. Cada capa cubre otra. Cada respuesta abre nuevas preguntas. Y mientras el viento vuelve a golpear las ruinas milenarias, mientras el lago Titicaca guarda su silencio líquido, una certeza se instala con firmeza. No estamos frente a simples restos arqueológicos. Estamos frente a un enigma. Uno que ha sobrevivido al paso del tiempo, a la erosión, al olvido y a la interpretación humana. Un enigma que aún respira bajo la piedra. Antes de que los cronistas intentaran fecharla. Antes de que los arqueólogos delimitaran perímetros y numeraran estructuras. Antes incluso de que el lenguaje moderno intentara clasificarla, Tiahuanaco ya existía en la memoria de los pueblos andinos como algo más que una ciudad. No era simplemente un asentamiento antiguo. Era el lugar donde, según los relatos transmitidos por generaciones, los dioses caminaron. En las tradiciones orales del altiplano se habla de un tiempo anterior al tiempo, cuando el mundo todavía estaba en formación y el orden debía imponerse sobre el caos. Desde las aguas primordiales del lago emergió una figura creadora, una presencia que dio forma al cielo, a la tierra y a los hombres. Y en ese acto de instaurar el equilibrio, eligió un punto específico del altiplano como eje del mundo. Ese punto fue Tiahuanaco. No como capital política en un principio, sino como centro sagrado. Como ombligo cósmico donde las fuerzas invisibles convergían. Allí, se decía, comenzó una nueva era después de un cataclismo antiguo que había borrado civilizaciones previas. Allí se modelaron los primeros hombres de piedra antes de otorgarles vida. Allí descendió la sabiduría. La bruma matinal, cuando se posa sobre las ruinas,
todavía parece sugerir esa cualidad liminal. Como si el lugar no perteneciera del todo al mundo físico. Como si fuese un punto de intersección entre planos. 4. En el corazón de aquel conjunto monumental se alza el recinto que hoy identificamos como Kalasasaya, parte esencial de Tiahuanaco. Una plataforma rectangular delimitada por enormes pilares de piedra que se alinean con una intención que trasciende lo decorativo. No es un espacio improvisado. Es un espacio calculado. Al caminar por su perímetro, la sensación es extraña. No se trata solo de contemplar ruinas. Es percibir proporciones que parecen obedecer a un patrón matemático preciso. La distancia entre los monolitos, la altura relativa de los muros, la orientación respecto al horizonte, todo responde a un diseño coherente. Dentro de ese recinto se erige una de las piezas más icónicas del lugar, la Puerta del Sol, integrada en el complejo de Kalasasaya. Tallada en un solo bloque de andesita, su peso desafía cualquier idea simplista sobre transporte y manipulación antigua. No fue ensamblada a partir de piezas menores. Fue concebida como unidad. La superficie de la Puerta del Sol está cubierta por relieves minuciosos. Una figura central, solemne, sostiene báculos o cetros, rodeada de seres alados dispuestos en una secuencia que muchos interpretan como calendario, como registro astronómico o como narración mítica codificada. La precisión del tallado no es rudimentaria. Es limpia. Es deliberada. Las líneas rectas mantienen su firmeza después de siglos de exposición. Las proporciones conservan equilibrio. No hay torpeza en la ejecución. Hay dominio. La pregunta surge inevitable: ¿qué nivel de conocimiento técnico poseían quienes esculpieron esto? No se trata solo de arte simbólico. Se trata de ingeniería lítica. Los bloques que conforman los muros muestran cortes en ángulos rectos casi perfectos. Algunas piedras presentan ranuras en forma de T, interpretadas como sistemas de ensamblaje mediante grapas metálicas. Las superficies pulidas parecen trabajadas con herramientas de gran dureza y control. Cada unión transmite intención. No hay huecos amplios. No hay irregularidades descuidadas. Las juntas son tan estrechas que cuesta imaginar el proceso de ajuste sin maquinaria moderna. Y, sin embargo, allí están, desafiando explicaciones reduccionistas. La arquitectura de Tiahuanaco no solo impone por su escala, impone por su coherencia. Nada parece colocado al azar. La orientación de Kalasasaya, por ejemplo, guarda relación con los puntos exactos donde el Sol se alinea durante los solsticios. En determinados días del año, la luz atraviesa el recinto con una precisión casi ritual, marcando ciclos que estructuraban la vida agrícola, ceremonial y política. No es coincidencia. Es observación sistemática del cielo. En el altiplano, donde el horizonte se extiende sin obstáculos y el aire limpio permite una visibilidad extraordinaria, las estrellas parecen más cercanas. Las constelaciones no son abstracciones lejanas, son presencia constante. Para una civilización que dependía del calendario agrícola, comprender el movimiento solar y estelar era cuestión de supervivencia. Pero en Tiahuanaco la relación con el firmamento parece ir más allá de lo práctico. Es simbólica. Es cosmogónica. Las alineaciones no solo marcan estaciones, evocan orden universal. El templo funciona como una máquina de tiempo solar, un instrumento que traduce el movimiento celeste en sombra y luz sobre piedra. Cada amanecer en fechas clave transforma el recinto en escenario cósmico. El sol no simplemente ilumina, dialoga con la arquitectura. Y entonces surge otra capa de inquietud.
porque la precisión necesaria para establecer tales alineaciones implica observaciones prolongadas, registros meticulosos, comprensión matemática del ciclo anual. Implica generaciones dedicadas a estudiar el cielo. Implica conocimiento acumulado. El altiplano, aparentemente inhóspito, se convierte así en laboratorio astronómico. Las montañas circundantes sirven de marcadores naturales. El horizonte se transforma en regla de medición. El templo se vuelve instrumento. Nada en esta disposición sugiere improvisación tribal o azar cultural. Sugiere planificación a largo plazo. Sugiere continuidad. Sugiere una tradición técnica consolidada. Y aquí es donde el pensamiento comienza a expandirse hacia terrenos más especulativos. Si la ciudad alcanzó tal grado de sofisticación arquitectónica y astronómica, ¿cuánto tiempo tomó desarrollarla? ¿Cuántas fases previas de experimentación existieron antes de llegar a esta precisión? ¿Cuántos conocimientos fueron perfeccionados antes de quedar petrificados en estos bloques? Algunos investigadores sostienen que Tiahuanaco fue el resultado natural de la evolución cultural andina. Otros observan anomalías en la escala y en ciertos detalles técnicos que parecen desentonar con lo que se espera de su cronología tradicional. No se trata de negar su contexto histórico, sino de reconocer que su complejidad no encaja fácilmente en narrativas simplificadas. La hipótesis de una civilización avanzada olvidada no nace del deseo de misterio, sino de la confrontación directa con la evidencia física. Cuando se contemplan los bloques megalíticos perfectamente ensamblados, cuando se observan las alineaciones solares exactas, cuando se analizan los relieves simbólicos con patrones repetitivos que podrían codificar ciclos astronómicos, la imaginación no necesita forzarse. Se activa sola. ¿Y si Tiahuanaco fue heredera de una tradición aún más antigua? ¿Y si no fue el comienzo, sino la culminación de algo previo? El altiplano ha experimentado cambios climáticos drásticos a lo largo de milenios. Variaciones en el nivel del lago, periodos de sequía y abundancia. Es posible que capas más antiguas permanezcan enterradas bajo las actuales estructuras visibles. Es posible que lo que hoy contemplamos sea solo la última fase de un desarrollo mucho más extenso. La sensación de profundidad temporal se intensifica al recorrer el sitio. Cada piedra parece haber sido recolocada más de una vez. Algunas muestran signos de reutilización. Otras parecen pertenecer a etapas distintas. Es como si la ciudad hubiera sido transformada, ampliada o restaurada en ciclos sucesivos. Como si la memoria arquitectónica se reescribiera sobre sí misma. El viento vuelve a recorrer las plataformas, ahora bajo un sol más alto. Las sombras se desplazan lentamente, marcando el paso de las horas con la misma precisión que hace siglos. Nada en la piedra indica prisa. Todo indica permanencia. La hipótesis de una civilización avanzada olvidada no implica necesariamente tecnología futurista. Puede implicar simplemente un nivel de organización, conocimiento y capacidad que aún no comprendemos del todo. Una cultura que dominó su entorno con una eficacia que la posterior erosión histórica diluyó. El problema no es aceptar que fueron capaces. El problema es imaginar cómo lo hicieron. Porque aceptar su capacidad obliga a reconsiderar nuestras expectativas sobre el pasado. Obliga a abandonar la idea lineal de progreso constante. Obliga a admitir que el conocimiento puede florecer, alcanzar alturas impresionantes y luego desaparecer casi por completo. Las piedras de Kalasasaya y la Puerta del Sol no ofrecen respuestas directas. No contienen manuales ocultos. No explican su proceso constructivo. Permanecen en silencio, sosteniendo su enigma con dignidad. Y ese silencio es poderoso.
más poderoso que cualquier afirmación categórica. Porque ante la evidencia tangible de su precisión arquitectónica y su conexión astronómica, la mente humana se enfrenta a un límite. Puede medir. Puede analizar. Puede fechar con márgenes de error. Pero no puede recuperar completamente la experiencia interna de quienes concibieron este lugar. No puede escuchar sus debates. No puede reconstruir sus cálculos originales. No puede observar el instante exacto en que decidieron orientar un muro hacia el punto donde el sol tocaría el horizonte en el solsticio. Lo único que queda es la piedra. Y la piedra, pese a su aparente inmovilidad, sigue planteando preguntas. Preguntas que no se desvanecen con el paso de los siglos. Preguntas que resisten simplificaciones. En el altiplano, bajo el cielo abierto, la ciudad de los dioses permanece erguida, no como reliquia muerta, sino como testimonio de una inteligencia que supo dialogar con la tierra y el cosmos al mismo tiempo. Una inteligencia que quizá aún no hemos terminado de comprender. El altiplano no revela sus secretos con facilidad. Los conserva. Los entierra bajo capas de polvo, bajo estratos compactados por siglos de viento, bajo la indiferencia del tiempo. El hallazgo ocurrió en una época en la que la arqueología sudamericana comenzaba a consolidarse como disciplina formal, cuando las ruinas de Tiahuanaco ya habían despertado el interés de investigadores extranjeros y estudiosos locales. No fue en tiempos míticos ni en relatos transmitidos por tradición oral. Fue en plena era moderna, cuando la ciencia creía tener herramientas suficientes para clasificar el pasado con precisión. El año quedó registrado en informes técnicos, aunque más tarde sería citado con cautela, casi con incomodidad. Las excavaciones se realizaban en una zona próxima a estructuras ya conocidas, en un sector que no prometía grandes revelaciones. El objetivo era documentar niveles estratigráficos, confirmar cronologías, reforzar hipótesis existentes. Nada hacía presagiar lo que aparecería bajo la superficie. El equipo trabajaba con métodos relativamente sistemáticos para su tiempo. Picos, palas, cepillos. Capas retiradas con paciencia. La tierra del altiplano es dura, compacta, y exige esfuerzo. Cada centímetro removido representa tiempo invertido y expectativa contenida. El objeto apareció sin ceremonia. No brilló bajo el sol. No emitió destellos misteriosos. Simplemente emergió. Uno de los operarios golpeó algo que no sonó como piedra. El sonido fue distinto. Más denso. Más compacto. No el eco seco del bloque andino, sino un impacto corto, metálico, casi hueco. El trabajo se detuvo. Las herramientas se apartaron. El área se limpió con mayor cuidado. Y entonces, bajo la capa de tierra endurecida, comenzó a definirse una forma que no encajaba con el entorno. No era cerámica. No era lítica. No era madera fosilizada. La superficie expuesta tenía una textura diferente. Oscura. Compacta. Con señales de oxidación que no correspondían a la erosión habitual de la piedra. Cuando finalmente fue liberado por completo del sedimento que lo aprisionaba, el silencio alrededor se volvió espeso. No era piedra. Ese fue el primer desconcierto. En un sitio dominado por arquitectura megalítica, por monolitos y bloques tallados, la expectativa lógica era encontrar más de lo mismo, fragmentos arquitectónicos, utensilios de roca, piezas rituales esculpidas en andesita o arenisca. Pero lo que sostenían en sus manos tenía otra densidad.
Otra temperatura. Otra historia. El objeto tenía forma definida, geométrica, compacta. No parecía un fragmento irregular ni una simple masa informe. Presentaba contornos que sugerían manufactura deliberada. Sus líneas, aunque afectadas por la corrosión, indicaban simetría. Fue entonces cuando alguien formuló la palabra que cambiaría el tono del hallazgo. ¿Metal? La idea era perturbadora. La metalurgia andina precolombina es conocida por el trabajo con oro, plata, cobre y bronce en determinadas etapas históricas. Pero el hierro no forma parte del repertorio tecnológico clásico de las culturas andinas anteriores al contacto europeo. No en términos de producción sistemática. Y, sin embargo, la superficie oxidada sugería precisamente eso. ¿Hierro? La hipótesis inicial fue prudente, podría tratarse de una intrusión posterior. Un objeto colonial enterrado accidentalmente en estratos más antiguos. Una contaminación arqueológica. Un error en la lectura del contexto. Pero la ubicación estratigráfica no parecía indicar una inserción reciente. El objeto se encontraba en un nivel asociado a fases antiguas del sitio, cubierto por capas que no mostraban alteraciones evidentes. El desconcierto aumentó. El análisis preliminar visual reforzó la sospecha metálica. No se trataba de cobre ni de bronce. El color, la textura y los signos de oxidación apuntaban a una composición ferrosa. Las áreas rojizas de corrosión eran características del hierro expuesto al oxígeno y la humedad durante largos periodos. El altiplano es seco, pero no completamente estéril. Con el paso de siglos, incluso el hierro puede transformarse en una masa oxidada reconocible. El objeto comenzó a ser llamado, de manera informal, la caja. No necesariamente porque tuviera bisagras o mecanismos visibles, sino por su forma cerrada, compacta, con apariencia de contenedor. La expresión objeto de limpia surgiría después, asociada a la localidad cercana donde se documentó el hallazgo, pero en ese primer momento lo que predominaba era una mezcla de sorpresa y cautela. El hierro implicaba problemas. Grandes problemas. Si se confirmaba que el objeto pertenecía al contexto original de Tiahuanaco, obligaría a revisar supuestos fundamentales sobre la tecnología de la región en ese periodo. Obligar a revisar cronologías no es imposible en ciencia, pero sí incómodo. Requiere evidencia sólida, análisis rigurosos, replicabilidad. Y sobre todo, requiere disposición a aceptar que algo no encaja. El objeto fue retirado del sitio para su evaluación más detallada. Pesaba más de lo que su tamaño sugería. No era liviano ni ornamental. Tenía densidad. En los días siguientes se realizaron inspecciones más cuidadosas. Se buscaron marcas, inscripciones, restos orgánicos adheridos. Cualquier indicio que permitiera contextualizarlo con mayor precisión. Pero el resultado fue ambiguo. La corrosión había borrado posibles detalles superficiales. No se distinguían claramente mecanismos de apertura ni decoraciones. No era una pieza llamativa en términos estéticos. Su importancia radicaba en su material. ¿Hierro? La palabra comenzó a circular en círculos académicos con un tono bajo, casi susurrado. Algunos investigadores mostraron interés genuino. Otros reaccionaron con escepticismo inmediato. La explicación más cómoda fue la intrusión posterior. Un objeto colonial enterrado accidentalmente. Un artefacto moderno mal ubicado. Un error de registro. Pero quienes estuvieron presentes en el momento del hallazgo insistían en la integridad del estrato.
La capa donde apareció no mostraba perturbaciones evidentes. No había señales claras de excavación previa ni de inserción artificial. El dilema era evidente: aceptar el contexto implicaba abrir una puerta incómoda. Descartarlo implicaba cuestionar el propio proceso de excavación. El análisis metalúrgico preliminar confirmó que se trataba de material ferroso. No bronce. No cobre. Hierro con signos de oxidación prolongada. No había evidencia de fundición local en Tiahuanaco asociada al hierro. La narrativa histórica dominante no contemplaba su producción en esa etapa cultural. Y entonces ocurrió algo que suele suceder cuando un hallazgo no encaja con la estructura conceptual vigente. El silencio. No un silencio absoluto, sino un silencio administrativo. El objeto fue archivado. Catalogado. Mencionado brevemente en informes técnicos sin énfasis excesivo. No se promovió como descubrimiento revolucionario. No se exhibió con protagonismo. Quedó en una zona gris. Algunos artículos lo mencionaron como curiosidad. Otros lo omitieron. Las discusiones no se tradujeron en debates públicos amplios. No hubo una campaña por reescribir manuales. El altiplano continuó recibiendo visitantes. Las ruinas siguieron siendo estudiadas. Las teorías sobre alineaciones astronómicas y cronologías culturales avanzaron. Pero la caja de hierro quedó suspendida en una especie de limbo interpretativo. Demasiado incómoda para integrarla con entusiasmo. Demasiado documentada para ignorarla por completo. Y así, el hallazgo que podría haber generado una revisión profunda de ciertos supuestos quedó encapsulado en informes, citado con cautela, debatido en márgenes académicos. El viento siguió soplando sobre Tiahuanaco. El lago continuó reflejando el cielo. Las piedras permanecieron en su lugar. Y en algún depósito, lejos del sol del altiplano, el objeto metálico descansaba oxidándose lentamente, como si esperara otra mirada, otra generación dispuesta a enfrentarse a la pregunta sin miedo. Porque el problema nunca fue la existencia del objeto. El problema fue lo que implicaba. Y en la historia del conocimiento humano, a veces lo más perturbador no es lo que no sabemos. Es aquello que preferimos no mirar demasiado de cerca. Cuando se observa de cerca, sin el filtro de la leyenda ni la exageración, la llamada caja revela una presencia sobria, casi austera. No es un objeto ornamentado ni espectacular a primera vista. No posee incrustaciones de oro ni relieves complejos que atraigan la mirada de inmediato. Su impacto no es estético. Es conceptual. Su forma es compacta, cerrada, geométrica. A pesar de la corrosión acumulada durante décadas, quizás siglos, se distingue una estructura claramente delimitada. No se trata de una masa irregular de metal solidificado por accidente. Sus aristas, aunque suavizadas por la oxidación, conservan una intención rectilínea. Los planos laterales muestran superficies que alguna vez fueron uniformes. Incluso bajo la capa de óxido rojizo y oscuro, se percibe que hubo simetría. Las dimensiones no son monumentales. No es un bloque colosal como los megalitos que dominan el paisaje de Tiahuanaco. Es, más bien, un objeto transportable. Aproximadamente del tamaño de una caja pequeña, algo que podría sostenerse entre dos manos adultas. No diminuta, pero tampoco voluminosa. Lo suficiente para contener algo en su interior. Su peso, sin embargo, sorprende. El hierro no es ligero. Incluso en una pieza de tamaño moderado, la densidad se hace evidente al intentar levantarla.
No es una carcasa delgada. La masa metálica sugiere paredes gruesas o una estructura sólida. Quien la sostiene percibe inmediatamente esa diferencia con respecto a una simple lámina doblada. Esa densidad genera una sensación particular, permanencia. Como si hubiese sido concebida para resistir. Al examinar sus superficies con detenimiento, aparecen detalles que alimentan el debate. No son decoraciones evidentes, pero sí señales de intervención humana. Líneas rectas que no parecen producto del azar. Bordes que sugieren corte deliberado. En ciertos sectores, la textura indica que el metal no se formó por simple acumulación natural, sino que fue trabajado. No es hierro meteórico en estado bruto, al menos no en apariencia superficial. El hierro meteórico suele presentar características cristalinas específicas y composiciones particulares. Aquí, en cambio, lo que se aprecia es una uniformidad que apunta hacia algún tipo de procesamiento. La gran incógnita es cómo. En las culturas andinas precolombinas, la metalurgia del cobre y sus aleaciones alcanzó niveles notables. Se fabricaron herramientas, ornamentos, piezas rituales. Pero el hierro exige temperaturas más elevadas para su fundición y técnicas distintas para su reducción a partir del mineral. No existen evidencias ampliamente aceptadas de altos hornos o sistemas de fundición ferrosa en Tiahuanaco, correspondientes a su apogeo cultural. Sin embargo, la caja muestra indicios de manufactura que no pueden descartarse con ligereza. Sus caras parecen planas en origen. Las esquinas sugieren ángulos definidos. No es una simple concreción irregular. En algunos puntos, se han señalado posibles marcas lineales que podrían corresponder a herramientas de corte o modelado. No son surcos profundos, pero la regularidad de ciertas líneas resulta difícil de atribuir únicamente a procesos naturales de corrosión. La superficie presenta capas de óxido superpuestas, lo que indica un largo periodo de exposición al oxígeno. El color varía entre marrón oscuro, rojizo intenso y zonas casi negras. Donde la corrosión es más profunda, el metal parece haberse expandido ligeramente, generando texturas escamosas características del hierro deteriorado. Pero incluso con esa degradación, la estructura general permanece reconocible. No colapsó en fragmentos amorfos. No se desintegró por completo. Eso sugiere que en su origen la pieza tenía un espesor considerable. No era frágil. No fue concebida como objeto efímero. Otro detalle inquietante es la posible presencia de uniones. Aunque la corrosión dificulta la interpretación, algunos investigadores han señalado líneas que podrían indicar ensamblaje entre partes, como si el objeto hubiera sido compuesto por secciones ajustadas entre sí. Si eso fuese cierto, implicaría no solo fundición o forja, sino diseño estructural. Diseño intencional. Y aquí surge la pregunta técnica inevitable. ¿Es plausible que una cultura andina antigua haya desarrollado técnicas de trabajo del hierro que no dejaron otras huellas claras en el registro arqueológico? Algunos argumentan que podría tratarse de un fragmento reutilizado en épocas posteriores. Una pieza colonial enterrada accidentalmente en un estrato más antiguo. El hierro fue introducido en América tras el contacto europeo, y su uso se expandió rápidamente. La explicación más cómoda es esa. Pero el contexto estratigráfico original del hallazgo no parecía indicar intrusión reciente. La pieza no estaba en superficie. No se encontraba en un nivel claramente alterado por actividad posterior. Estaba integrada en una capa asociada a fases antiguas del sitio. Si se tratara de una intrusión, ¿cómo llegó allí sin perturbar visiblemente el entorno sedimentario? Si, por el contrario, perteneciera realmente al periodo prehispánico, entonces nos enfrentamos a una posibilidad más inquietante.
Que existiera conocimiento metalúrgico del hierro en una escala o forma que no ha sido ampliamente documentada. Algunos han sugerido la posibilidad de hierro meteórico trabajado en frío. Existen culturas antiguas en otras regiones del mundo que utilizaron fragmentos de meteoritos para fabricar objetos antes de dominar la fundición del hierro. Pero esos objetos suelen ser pequeños, ornamentales o rituales, y presentan composiciones específicas identificables mediante análisis químicos. La caja, por su tamaño y masa, plantea dudas sobre esa hipótesis. Si fuera hierro meteórico, requeriría un fragmento considerable, y su procesamiento no sería trivial. Otra posibilidad es que se trate de una pieza colonial efectivamente, pero desplazada verticalmente por procesos naturales, erosión, actividad humana posterior, excavaciones no documentadas. Sin embargo, aceptar esa explicación implica asumir alteraciones significativas en el estrato sin evidencia clara de las mismas. La pieza se sitúa en el punto incómodo donde ninguna explicación resulta completamente satisfactoria. No es claramente moderna. No es inequívocamente antigua. No presenta inscripciones que la vinculen a una cultura específica. No muestra decoraciones que permitan clasificarla como objeto ritual conocido. Es sobria. Cerrada. Enigmática. Su mera existencia obliga a formular la gran pregunta sin rodeos. ¿Estamos ante una intrusión posterior que engañó el contexto arqueológico? ¿O ante un vestigio aislado de una tecnología que no encaja en la narrativa aceptada? La prudencia científica exige cautela. No basta con un solo objeto para reescribir la historia de la metalurgia andina. Pero tampoco basta el escepticismo automático para descartarlo sin investigación exhaustiva. El problema es que el hierro, a diferencia de la piedra, no resiste intacto el paso de milenios. Se oxida. Se degrada. Pierde detalles. Y con cada capa de corrosión que cae, también se pierden pistas. La caja permanece como una presencia muda. No revela su contenido, si es que alguna vez lo tuvo. No exhibe marcas evidentes que la identifiquen con claridad. Solo ofrece su peso, su forma, su material. Y eso es suficiente para desestabilizar certezas. Porque en un lugar dominado por piedra, un objeto metálico introduce una variable inesperada. Una anomalía pequeña en escala, pero grande en implicaciones. Tal vez sea un simple error de interpretación. Tal vez sea un vestigio aislado sin mayor trascendencia. O tal vez sea la señal mínima de una historia más compleja. Una historia en la que el conocimiento técnico surgió, floreció y desapareció sin dejar rastro abundante. La caja no responde. Permanece cerrada. Y mientras el viento continúa recorriendo las ruinas de Tiahuanaco, la pregunta sigue suspendida en el aire del altiplano, tan densa como el propio hierro oxidado. ¿Es una pieza fuera de lugar, o la pieza que revela que algo más estuvo allí antes de lo que creemos? La historia del hierro en América, según la cronología aceptada, es clara y aparentemente sólida. Durante milenios, las civilizaciones del continente desarrollaron tecnologías complejas sin recurrir a la metalurgia ferrosa. Trabajaron el oro con maestría simbólica, el cobre con ingenio práctico, el bronce con eficiencia estructural en determinadas regiones. Pero el hierro, en su forma fundida, forjada y sistemáticamente producido, no forma parte del repertorio tecnológico precolombino ampliamente documentado. El hierro llegó con los barcos. Con el choque de mundos. Con el sonido distinto del metal golpeando metal en manos europeas. Esa es la línea narrativa dominante. Antes del contacto, no existía producción de hierro en América comparable a la del Viejo Mundo.
No había altos hornos. No había escoria ferrosa en contextos andinos clásicos. No había herramientas de hierro integradas en sistemas productivos prehispánicos. Y sin embargo, la historia rara vez es tan simple como un párrafo de manual. En los Andes, la metalurgia alcanzó niveles notables. El cobre fue trabajado con sofisticación. Las aleaciones arsenicales y el bronce estañífero aparecieron en ciertas regiones. Se desarrollaron técnicas de fundición, martillado, recocido. Se comprendía el comportamiento del metal bajo calor y presión. Pero el hierro exige más. Requiere temperaturas superiores para su reducción desde el mineral. Requiere sistemas de combustión controlados, manejo de oxígeno, conocimiento empírico acumulado. No basta con dominar el cobre para dominar el hierro. La ausencia de evidencia clara de metalurgia ferrosa en culturas andinas clásicas es uno de los pilares que sostienen la cronología oficial. No se han hallado hornos inequívocamente dedicados a la producción de hierro en contextos prehispánicos ampliamente aceptados. No se han documentado depósitos significativos de escoria asociada a reducción de mineral ferroso en Tiahuanaco, ni en otras grandes capitales andinas del mismo periodo. Ese vacío es contundente. Pero los vacíos no siempre significan inexistencia absoluta. A veces significan pérdida, erosión, destrucción o simplemente falta de hallazgos. Aquí es donde la hipótesis del hierro meteórico entra en escena. En diversas partes del mundo antiguo, antes de que la fundición del hierro se generalizara, algunas culturas trabajaron fragmentos de meteoritos ricos en hierro y níquel. Estos fragmentos, caídos del cielo, eran percibidos como materiales sagrados. Su rareza los convertía en objetos de prestigio. El hierro meteórico puede ser trabajado en frío mediante martillado, sin necesidad de fundición completa. En teoría, un fragmento considerable de meteorito podría haber sido recolectado y transformado en objeto ritual o simbólico en el altiplano andino. Pero esa hipótesis plantea nuevos desafíos. El hierro meteórico tiene una composición química distintiva, generalmente con alto contenido de níquel. Los análisis metalúrgicos pueden identificar esas proporciones. Además, los meteoritos de tamaño suficiente como para producir una pieza maciza no son frecuentes. Y su localización en el altiplano no está ampliamente documentada en relación directa con Tiahuanaco. Si la caja fuese hierro meteórico trabajado, no sería imposible, pero sí extraordinario. Requeriría un evento específico, una recolección intencional y una tradición técnica capaz de moldearlo sin fundición convencional. Y entonces surge otra posibilidad, que existieran experimentos aislados con hierro terrestre que no prosperaron o no se difundieron ampliamente. La historia tecnológica no siempre es lineal ni homogénea. Pueden existir intentos tempranos que no dejaron continuidad cultural. Pueden surgir innovaciones locales que, por razones sociales, políticas o ambientales, no se consolidaron. Comparaciones con otros hallazgos precolombinos aislados muestran que las anomalías existen, aunque suelen ser escasas y debatidas. En distintas regiones del continente han aparecido objetos metálicos cuya cronología o composición generó controversia inicial. En la mayoría de los casos, análisis posteriores lograron integrarlos dentro de marcos interpretativos convencionales. Intrusiones posteriores, errores de contexto, contaminación estratigráfica. Pero cada anomalía obliga a examinar los supuestos. El problema con el hierro es que no es un detalle menor. No es una variación estilística ni un símbolo ambiguo. Es un salto tecnológico considerable. Si se aceptara la presencia de hierro trabajado en Tiahuanaco en época prehispánica, la narrativa sobre la evolución tecnológica andina tendría que ajustarse. No necesariamente para equipararla con la del Viejo Mundo,
pero sí para reconocer un nivel adicional de experimentación o conocimiento. Y ahí se produce el choque. La arqueología, como disciplina, se apoya en patrones acumulativos. No basta con una pieza aislada para redefinir un paradigma. Se requieren series, contextos repetidos, evidencia convergente. La prudencia metodológica protege contra conclusiones precipitadas. Pero esa misma prudencia puede generar resistencia cuando aparece algo que no encaja. Una anomalía no es automáticamente prueba de revolución histórica. Pero tampoco es simplemente un error hasta que se demuestre lo contrario. En el caso del hierro en Tiahuanaco, el conflicto se sitúa precisamente en ese punto intermedio. No hay suficiente evidencia para afirmar una tradición ferrosa consolidada. Pero tampoco es trivial la aparición de un objeto que, al menos en apariencia, contradice expectativas. La tensión no es solo técnica, es epistemológica. ¿Cómo se integra lo inesperado en un marco construido sobre regularidades? Algunos investigadores optan por la explicación más conservadora, intrusión posterior. Es estadísticamente más probable que un objeto colonial haya sido desplazado a un estrato antiguo que la existencia de una metalurgia ferrosa desconocida. Esa probabilidad pesa en la balanza interpretativa. Otros señalan que el contexto original del hallazgo merece análisis más profundos, que descartar rápidamente la posibilidad de antigüedad puede cerrar prematuramente una línea de investigación. Entre ambos extremos se mueve el debate. El hierro, en este escenario, no es solo un metal. Es una variable disruptiva. Introduce fricción en un sistema conceptual que prefiere coherencia. El altiplano guarda silencio sobre el asunto. Las piedras no explican si alguna vez convivieron con objetos ferrosos en manos de sacerdotes o artesanos. El lago no refleja respuestas. La cronología oficial continúa siendo la referencia dominante. El hierro en América se generaliza tras el contacto europeo. La ausencia de evidencia sistemática en culturas andinas clásicas sigue siendo un argumento fuerte. Pero la presencia de una pieza aislada, pesada, oxidada y enigmática introduce una grieta en la certeza absoluta. El choque entre arqueología y anomalía no es un enfrentamiento espectacular. No hay declaraciones dramáticas ni revoluciones inmediatas. Es un choque silencioso, hecho de informes técnicos, notas al pie y debates en congresos especializados. Es el tipo de fricción que no aparece en titulares, pero que persiste en la mente de quienes analizan los datos con honestidad. Porque, al final, el problema no es solo determinar si hubo hierro antiguo en Tiahuanaco. El problema es aceptar que el pasado puede ser más complejo de lo que nuestras categorías actuales permiten describir. Y en esa complejidad, una simple caja oxidada puede convertirse en el punto de tensión donde la historia establecida y la anomalía se miran frente a frente, sin que ninguna de las dos esté completamente dispuesta a ceder. Cuando una pieza no encaja, la mente humana no se detiene. Busca, explore, formula hipótesis que intentan cerrar la grieta entre lo esperado y lo observado. Y alrededor de la caja de hierro comenzaron a formarse teorías como constelaciones en un cielo sin mapa definitivo. La explicación más prudente, la más repetida en entornos académicos, es la intrusión colonial posterior. Es sencilla. Es lógica. Es estadísticamente probable. Tras la llegada europea, el hierro se volvió omnipresente en el continente. Herramientas, clavos, herrajes, fragmentos de maquinaria rudimentaria. El altiplano no quedó aislado del impacto colonial. Hubo tránsito, ocupación, reutilización de espacios antiguos. Las ruinas de Tiahuanaco no permanecieron intocadas durante siglos, fueron recorridas, exploradas, alteradas en distintos momentos históricos.
Basta imaginar a un viajero colonial, a un trabajador, a un soldado, dejando caer un objeto metálico que con el tiempo quedó cubierto por sedimentos. Basta aceptar que los procesos naturales pueden desplazar materiales verticalmente. Que la estratigrafía no siempre es un libro perfectamente ordenado. La intrusión no requiere civilizaciones perdidas ni conocimientos ocultos. Solo requiere tiempo y azar. Sin embargo, incluso esa explicación deja preguntas abiertas. ¿Cómo llegó exactamente a ese nivel? ¿Por qué no aparecieron otros objetos similares en el mismo contexto? ¿Fue un caso aislado o simplemente el único detectado? Ante esas dudas, surgen interpretaciones menos convencionales. Algunos han planteado que, si el objeto fuese realmente antiguo, podría tratarse de un artefacto ritual escondido deliberadamente. No como herramienta utilitaria, sino como objeto simbólico, quizá asociado a algún tipo de ceremonia o depósito votivo. En muchas culturas antiguas, los objetos especiales eran enterrados como ofrendas, sellados en contextos sagrados, ocultos para preservar su poder o su significado. La forma cerrada de la caja alimenta esa idea, un contenedor de algo más valioso que su propio material. Si en su interior hubo algo, se perdió con el tiempo o nunca fue documentado. Pero la sola posibilidad de un objeto ritual introduce otra dimensión. No todo artefacto responde a necesidades prácticas. Algunos responden a necesidades espirituales. Y si el hierro era raro en el contexto andino, su rareza misma podría haberlo convertido en material sagrado. Otra línea especulativa apunta hacia el intercambio transoceánico anterior al contacto oficial europeo. Es una hipótesis controvertida, pero persistente en ciertos círculos. La idea de que navegantes de otras regiones pudieron haber llegado a América antes de lo que se acepta comúnmente. En esa narrativa, un objeto de hierro podría haber sido traído como parte de un intercambio aislado. Una visita ocasional, un contacto efímero que no dejó huellas abundantes pero sí fragmentos dispersos. La historia reconoce que hubo travesías oceánicas sorprendentes en la antigüedad. Fenicios, polinesios, pueblos del sudeste asiático, exploradores de distintas latitudes. La posibilidad técnica de navegación no es imposible. Pero demostrar contacto sostenido o intercambio significativo requiere evidencias múltiples y consistentes. Una sola caja no basta. Aún así, la imaginación se activa, ¿y si algún grupo distante llegó al altiplano? ¿Y si un objeto metálico fue entregado, intercambiado, perdido? Más allá de las hipótesis relativamente prudentes, emergen teorías más audaces. La hipótesis Atlante, por ejemplo. Desde el siglo XIX, algunos autores han vinculado estructuras megalíticas en distintas partes del mundo con la idea de una civilización avanzada anterior a las conocidas, destruida por cataclismos y apenas recordada en mitos. En esa narrativa, Tiahuanaco sería uno de los vestigios de esa cultura madre, y la presencia de hierro no sería anomalía, sino residuo de una tecnología perdida. La Atlántida, descrita por Platón como isla poderosa sumergida bajo el mar, ha sido reinterpretada incontables veces. Para algunos, no es un mito filosófico, sino memoria distorsionada de una civilización real. En ese marco, la caja de hierro encajaría como fragmento de un conocimiento más amplio, anterior incluso a las culturas andinas históricamente documentadas. Pero esta hipótesis enfrenta un desafío mayor que el científico, el de la evidencia material consistente. No se han encontrado restos inequívocos de una civilización atlante global con tecnología superior verificable. Las similitudes arquitectónicas entre regiones pueden explicarse por convergencias culturales, necesidades estructurales similares o difusión gradual de ideas. Sin embargo, la potencia simbólica de la idea persiste. Otra teoría sugiere contacto con civilizaciones desconocidas, no necesariamente atlantes,
sino culturas terrestres cuya historia no fue preservada en registros escritos. Pueblos que surgieron, florecieron y desaparecieron antes de dejar rastros abundantes. La arqueología ha demostrado que la historia humana es más antigua y compleja de lo que se creía hace apenas un siglo. Ciudades enterradas durante milenios han sido redescubiertas. Sistemas de escritura olvidados han sido descifrados. Tradiciones consideradas imposibles han resultado verificables tras nuevos hallazgos. En ese contexto, algunos se preguntan si Tiahuanaco pudo haber interactuado con grupos cuya existencia aún no está plenamente documentada. La idea no requiere extraterrestres ni continentes sumergidos. Solo requiere aceptar que la historia humana pudo haber tenido episodios menos lineales, más fragmentados, con intercambios esporádicos que no dejaron abundante evidencia. Y, por supuesto, existe la teoría más radical de todas, la intervención de inteligencias no humanas. Es una hipótesis popular en ciertos círculos alternativos, pero carente de respaldo empírico sólido. Sostiene que conocimientos tecnológicos avanzados pudieron haber sido introducidos desde fuera del planeta. Sin embargo, esta interpretación suele apoyarse más en la fascinación por lo inexplicable que en datos verificables. La falta de pruebas concretas la mantiene en el ámbito de la especulación extrema. Entre todas estas teorías, desde la intrusión colonial hasta las civilizaciones perdidas, hay un hilo común: el deseo de explicar lo que desestabiliza la narrativa establecida. Algunas hipótesis se apoyan en probabilidades históricas conocidas. Otras en lagunas del registro arqueológico. Otras en mitos reinterpretados. Todas intentan cerrar la distancia entre la caja oxidada y el sistema conceptual que la rodea. El problema es que ninguna ofrece una resolución definitiva. La intrusión colonial es plausible, pero no demostrada con absoluta certeza. El objeto ritual antiguo es sugerente, pero carece de contexto confirmatorio. El intercambio transoceánico es posible en teoría, pero no comprobado en este caso específico. La Atlántida y las civilizaciones perdidas son narrativas poderosas, pero sin evidencia concluyente. El contacto con culturas desconocidas es una puerta abierta, pero aún sin huellas claras. La caja permanece en el centro de ese torbellino interpretativo. Pequeña en tamaño. Enorme en implicaciones. Cada teoría proyecta sobre ella una historia distinta. Pero el metal oxidado no confirma ni desmiente ninguna. Permanece inmutable ante las conjeturas humanas. Y mientras el viento continúa recorriendo las plataformas de Tiahuanaco, mientras el sol se alinea con muros antiguos y el lago refleja el cielo como hace milenios, la caja de hierro sigue siendo lo que siempre fue desde su descubrimiento. Un objeto. Un hecho material. Una presencia incómoda que obliga a elegir entre la explicación más sencilla, o la posibilidad de que el pasado guarde capas que aún no hemos aprendido a leer completamente. Hay teorías que no nacen del deseo de sensacionalismo, sino de una intuición persistente, la sensación de que las civilizaciones no aparecen de la nada, completamente formadas, dominando técnicas complejas sin un proceso previo prolongado. Esa intuición ha llevado a algunos a plantear que Tiahuanaco pudo haber heredado conocimientos de una cultura anterior, hoy desaparecida casi por completo. No una cultura mítica necesariamente, sino una tradición técnica que precedió a la ciudad visible. Una etapa más antigua cuyos restos fueron absorbidos, reutilizados o enterrados por las fases posteriores. La arqueología reconoce que muchas civilizaciones construyen sobre cimientos anteriores. Los romanos lo hicieron. Los egipcios también. Las capas se superponen, las ciudades se reinventan. Si existió en el altiplano una cultura previa con avances técnicos específicos, quizá experimentos tempranos con metalurgia ferrosa,
quizá conocimientos arquitectónicos que luego se perfeccionaron, es posible que Tiahuanaco no fuera el origen, sino el heredero. Esa idea no exige cataclismos ni continentes perdidos. Solo exige tiempo suficiente y pérdida de evidencia. Sin embargo, otros van más lejos. Hablan de una civilización madre prediluviana. La noción aparece en muchas tradiciones del mundo, relatos de un gran cataclismo, de inundaciones masivas, de una humanidad anterior que alcanzó un alto grado de desarrollo antes de ser destruida. En los Andes, existen mitos sobre eras anteriores al mundo actual, sobre humanidades de piedra, sobre destrucciones cósmicas. La palabra prediluviana evoca un tiempo anterior a la historia escrita, anterior incluso a las culturas que conocemos por vestigios arqueológicos abundantes. En esa narrativa, Tiahuanaco sería uno de los pocos vestigios supervivientes de un ciclo anterior de civilización. La caja de hierro, en ese marco, no sería anomalía, sino fragmento residual. Pero esta hipótesis se enfrenta a un obstáculo mayor, la evidencia geológica y arqueológica. No hay pruebas sólidas de una civilización global tecnológicamente avanzada anterior a las culturas conocidas, que haya dejado restos verificables en múltiples regiones del planeta. Los estratos geológicos no muestran huellas claras de infraestructuras industriales antiguas. No hay residuos tecnológicos consistentes distribuidos globalmente que apunten a una civilización de ese tipo. Aún así, la persistencia de mitos similares en culturas distantes alimenta la imaginación. Podría haber existido un periodo de conocimiento avanzado que no dejó huellas abundantes porque fue completamente borrado por eventos naturales extremos. La ciencia responde con cautela. La ausencia de evidencia no es prueba de inexistencia, pero tampoco autoriza afirmaciones sin respaldo material. Otra línea especulativa conecta Tiahuanaco con influencias del Viejo Mundo, particularmente mesopotámicas o egipcias. Algunos observadores han señalado similitudes estilísticas en relieves, en iconografías, en proporciones arquitectónicas. La idea de que navegantes antiguos pudieran haber cruzado océanos y transmitido conocimientos no es completamente absurda desde el punto de vista técnico. Las civilizaciones antiguas dominaban la navegación costera, y en ciertos casos, mar adentro. Mesopotamia desarrolló metalurgia avanzada. Egipto erigió monumentos colosales con precisión impresionante. Ambas regiones trabajaron metales mucho antes que muchas culturas americanas documentadas. ¿Podría haber habido un intercambio indirecto, una transferencia cultural olvidada? El problema es la distancia, tanto geográfica como cronológica. No se han encontrado en Tiahuanaco inscripciones cuneiformes, jeroglíficos egipcios ni artefactos inequívocamente importados del cercano Oriente. Las similitudes formales pueden deberse a convergencias culturales. Sociedades humanas enfrentando problemas similares pueden llegar a soluciones parecidas. La arquitectura megalítica no es exclusiva de una región. Surge en múltiples contextos donde la piedra es abundante y el poder político o religioso busca expresarse en escala monumental. Sin embargo, la idea de influencias externas persiste porque ofrece una explicación para el salto tecnológico percibido, por algunos en la precisión arquitectónica y potencialmente, en la presencia de hierro. Si no fue desarrollado localmente, pudo haber sido introducido. Pero nuevamente, falta el rastro continuo que respalde esa transmisión. Frente a estas teorías expansivas, existe otra posibilidad mucho más terrenal, y para algunos, más incómoda: la manipulación moderna o el fraude. La historia de la arqueología no está libre de errores, malinterpretaciones e incluso engaños deliberados. Existen casos documentados de objetos plantados, de contextos alterados, de piezas mal catalogadas que luego generaron controversias innecesarias. ¿Y si la caja de hierro no pertenece al contexto original en absoluto?
¿Y si fue introducida accidental o intencionalmente en tiempos recientes? ¿Y si el entusiasmo o el descuido alteraron la lectura del estrato? Un fraude deliberado implicaría motivación clara, deseo de notoriedad, de reescribir la historia, de generar impacto mediático. Pero en el caso de la caja, no hubo un escándalo espectacular ni una campaña pública masiva que sugiera intento de engaño a gran escala. Más plausible sería un error de interpretación. Un objeto desplazado cuya posición fue mal registrada. Una confusión en el proceso de excavación. La arqueología depende de la precisión contextual. Un error en la lectura de capas puede alterar conclusiones. Y, sin intención maliciosa, un simple desplazamiento puede crear la ilusión de antigüedad. Pero incluso esta explicación requiere análisis detallado. No basta con sugerir error, debe demostrarse. Y mientras las teorías se multiplican, hay un elemento que pesa tanto como el metal oxidado: el silencio institucional. No un silencio conspirativo lleno de secretos ocultos en cámaras selladas, sino un silencio más sutil. La ausencia de debate amplio. La falta de investigación prolongada. La decisión tácita de no convertir el objeto en eje central de discusión académica. Cuando un hallazgo no encaja con el marco conceptual dominante, puede quedar relegado. No por mala fe necesariamente, sino por prioridades. La investigación tiene recursos limitados. Se invierten en líneas que prometen resultados claros, replicables, integrables. Un objeto aislado, ambiguo, difícil de contextualizar, puede no justificar grandes inversiones. Y así, lentamente, pasa a segundo plano. El silencio no siempre es censura. A veces es prudencia. A veces es desinterés. A veces es simple incomodidad metodológica. Pero desde fuera, ese silencio puede interpretarse como evasión. Como si la anomalía hubiese sido apartada deliberadamente para no perturbar la narrativa establecida. La realidad probablemente sea menos dramática y más compleja. La academia se mueve con cautela. Cambiar paradigmas requiere acumulación de evidencia, no solo un artefacto singular. Y sin embargo, la ausencia de investigación exhaustiva deja espacio para la especulación. La caja permanece en esa zona intermedia donde las teorías compiten sin resolución definitiva. Tecnología heredada. Civilización anterior. Influencias externas. Error moderno. Fraude improbable. Prudencia académica. Cada posibilidad proyecta una historia distinta sobre el mismo objeto. Pero el hierro oxidado no se inclina hacia ninguna. Sigue siendo materia. Sigue siendo peso. Sigue siendo una pregunta encapsulada en metal corroído. Y mientras el viento continúa cruzando el altiplano, indiferente a debates humanos, la caja permanece como símbolo de esa tensión eterna entre lo que sabemos, lo que creemos saber, y lo que aún no hemos decidido enfrentar completamente. La controversia no tardó en abandonar el terreno de la imaginación para entrar en el dominio frío del laboratorio. El hierro, despojado de su aura mítica, fue sometido a examen. Porque en la ciencia, el misterio no se combate con relatos, sino con instrumentos. Las primeras evaluaciones metalúrgicas no buscaron confirmar leyendas, sino responder preguntas básicas. ¿De qué estaba hecho exactamente? ¿Era hierro puro? ¿Contenía carbono suficiente para considerarse acero? ¿Presentaba impurezas características de mineral terrestre o trazas que sugirieran origen meteórico? El análisis químico reveló una composición predominantemente ferrosa, con proporciones de elementos traza que no parecían extraordinarias. No mostraba la firma clara de un meteorito rico en níquel,
como ocurre en muchos fragmentos meteóricos trabajados en otras culturas antiguas. Tampoco evidenciaba aleaciones sofisticadas propias de metalurgias industriales modernas. Era hierro. Hierro trabajado. Eso, lejos de cerrar el debate, lo profundizó. Porque si no era meteórico, implicaba fundición o forjado a partir de mineral terrestre. Y eso abría la herida cronológica. La metalurgia ferrosa no forma parte del repertorio técnico documentado en las culturas andinas clásicas. Los estudios microscópicos examinaron la estructura interna. Se buscaron patrones de cristalización, líneas de martillado, inclusiones de escoria que pudieran indicar procesos de reducción en hornos primitivos. Algunas microestructuras sugerían trabajo térmico. No era un fragmento natural simplemente fracturado, había intervención humana. La pregunta entonces cambió de forma, no era solo qué era, sino cuándo fue trabajado. La oxidación ofrecía pistas ambiguas. El hierro, expuesto al ambiente del altiplano, desarrolla capas de óxido que pueden, en ciertos casos, ayudar a estimar tiempos de exposición. Pero la corrosión no es un reloj exacto. Depende de humedad, composición del suelo, fluctuaciones térmicas, presencia de sales y microorganismos. Se analizaron las capas de herrumbre. Su espesor, su penetración, la estratificación de los óxidos. Algunos observaron que la corrosión parecía profunda, coherente con un largo periodo de enterramiento. Otros señalaron que en ambientes específicos, incluso unas pocas décadas pueden generar oxidación significativa. El hierro no envejece como la piedra. Se transforma. Por eso, la datación directa resultó imposible. No se puede aplicar radiocarbono a un metal inorgánico. No hay restos orgánicos intrínsecos que permitan fijar una fecha absoluta. Así que la ciencia recurrió a la datación indirecta, el contexto. El estrato arqueológico donde fue hallado se convirtió en el eje central del debate. ¿Pertenecía a una capa claramente asociada al período clásico de Tiahuanaco? ¿Estaba sellado bajo estructuras antiguas sin señales de perturbación? ¿O existían indicios de alteración posterior? El análisis estratigráfico indicó que el objeto provenía de una capa asociada a ocupación antigua. Sin embargo, la arqueología sabe que los suelos no son archivos inmutables. Hay raíces que penetran, animales que excavan, movimientos sísmicos que reacomodan capas. Incluso actividades humanas posteriores pueden introducir objetos en niveles más antiguos. La interpretación del estrato no fue unánime. Para algunos investigadores, la posición sugería antigüedad real. Para otros, la posibilidad de intrusión no podía descartarse con total certeza. Y así, el laboratorio no resolvió el misterio, lo refinó. Los argumentos escépticos comenzaron a tomar forma con precisión quirúrgica. Sostenían que un solo objeto no basta para reescribir cronologías enteras. Si una cultura hubiera dominado la fundición de hierro, deberían existir escorias, hornos, herramientas múltiples, residuos de producción. La tecnología deja huellas abundantes. No hay talleres ferrosos documentados en Tiahuanaco. No hay herramientas agrícolas de hierro asociadas al período. No hay armas, ni clavos, ni adornos metálicos ferrosos en número significativo. La ausencia masiva pesa más que la presencia singular. Desde esa perspectiva, la explicación más parsimoniosa es la intrusión posterior. Un objeto colonial perdido. Un fragmento desplazado. Un error contextual. La ciencia, en su versión más conservadora, prefiere la hipótesis que requiere menos suposiciones extraordinarias. Pero del otro lado emergieron los argumentos anomalistas. Señalaron que la ausencia de evidencia no equivale necesariamente a evidencia de ausencia.
Muchas tecnologías pueden ser raras, limitadas a élites o usos rituales, sin dejar abundante registro material. Un objeto singular puede ser precisamente eso, singular. También recordaron que la arqueología andina ha revisado múltiples veces sus cronologías y supuestos tecnológicos. Hubo épocas en que se creía imposible que ciertas culturas trabajaran metales complejos, hasta que nuevos hallazgos demostraron lo contrario. ¿Por qué descartar de inmediato la posibilidad de experimentación limitada con hierro? Algunos anomalistas enfatizaron la manufactura aparente. Si el análisis microscópico mostraba indicios de trabajo térmico antiguo, ¿por qué asumir automáticamente modernidad? Propusieron estudios comparativos más amplios, análisis isotópicos del mineral, búsqueda de firmas geoquímicas que pudieran vincular el hierro con yacimientos específicos. Pidieron más investigación, no menos. En el fondo, el enfrentamiento no era solo sobre un objeto, sino sobre metodología. ¿Cuánto peso se le otorga a la coherencia del marco general frente a una anomalía puntual? ¿Se ajusta el modelo cuando aparece una excepción? ¿O se busca primero reinterpretar la excepción para que encaje en el modelo? La ciencia avanza equilibrando ambas fuerzas, escepticismo y apertura. El escepticismo protege contra el error, contra la fascinación prematura. La apertura permite que lo inesperado encuentre espacio. En el caso de la caja de hierro, ninguna postura logró imponerse con contundencia absoluta. No hubo un estudio definitivo que cerrara el caso para siempre. Tampoco surgió evidencia adicional que confirmara una revolución tecnológica andina olvidada. El objeto quedó suspendido en una especie de limbo académico. Para algunos, es una curiosidad marginal, resuelta de facto por probabilidad estadística. Lo más probable es que no sea antiguo en el sentido disruptivo. Para otros, es una grieta en la narrativa lineal, pequeña pero significativa, que merece atención sostenida. Mientras tanto, el hierro sigue oxidándose. El tiempo continúa su trabajo químico, indiferente a los debates humanos. Cada capa de óxido es una transformación silenciosa, una conversación entre metal y atmósfera que no responde preguntas históricas. La tensión entre ciencia y misterio no es una guerra, es un diálogo continuo. La ciencia no destruye el misterio, lo redefine. Y el misterio no invalida la ciencia, la desafía a mirar con mayor precisión. En el altiplano, donde el aire es fino y la luz parece más cercana al cielo que a la tierra, la caja de hierro se convierte en algo más que un artefacto. Es un punto de fricción entre paradigmas. No grita. No revela inscripciones ocultas. No emite señales extraordinarias. Solo existe. Y en su existencia persistente obliga a la pregunta a permanecer viva. No como proclamación grandiosa, sino como susurro constante. ¿Estamos completamente seguros de lo que creemos saber? La ciencia responde con datos, con cautela, con probabilidades. El misterio responde con posibilidad. Y entre ambos, la caja espera. La discusión alrededor de la caja de hierro no se limita a la física del metal ni a la estratigrafía. También se adentra en la mente humana, en cómo interpretamos lo que no encaja, y en cómo nuestras propias expectativas moldean la narrativa histórica. Aquí aparecen dos fuerzas invisibles pero poderosas, el sesgo académico y el mito amplificado por el tiempo. El sesgo académico es sutil, casi imperceptible. Surge de la necesidad de coherencia, de la construcción de modelos que expliquen los datos de manera consistente. La arqueología, como toda disciplina científica, se basa en patrones. Un hallazgo se interpreta a la luz de otros, y las anomalías se filtran, se colocan en categorías de probable error o intrusión moderna para no romper la estructura general del conocimiento. Cuando un objeto no encaja,
Como esta caja de hierro en Tiahuanaco, el sesgo se activa. Hay una inclinación natural a interpretarlos según el marco predominante, hierro trabajado, sí, pero probablemente colonial, intrusión posterior, error de contexto, contaminación estratigráfica. Es más fácil y seguro asumir eso que cuestionar toda la cronología tecnológica del altiplano andino. No es malicia. No es censura. Es una tendencia humana, proteger la coherencia de la narrativa aceptada frente a lo inesperado. Es una fuerza invisible que actúa incluso entre investigadores honestos, porque incluso la ciencia necesita consistencia para progresar. En paralelo, el mito amplificado por el tiempo juega otro papel. La caja de hierro se descubre en un sitio legendario, rodeada de estructuras colosales y símbolos de poder ancestral. Cada generación de exploradores, escritores y académicos añade capas de relato, de especulación, de asombro. La historia oral, las leyendas locales, los informes periodísticos y los libros populares transforman un hallazgo concreto en un objeto casi mítico. Con el tiempo, lo concreto se envuelve en lo extraordinario. El hierro deja de ser un metal pesado y oxidado, se convierte en un fragmento de civilización perdida, en prueba de contacto transoceánico, en reliquia atlante. La realidad objetiva y la fascinación narrativa se entrelazan, y el objeto se percibe distinto del que se encuentra en la vitrina del laboratorio. El sesgo académico y el mito amplificado actúan en sentidos opuestos pero complementarios. Uno busca reducir, encajar, explicar por la vía más segura, el otro busca expandir, conectar, elevar el hallazgo a dimensiones de misterio y asombro. Ambos forman parte del paisaje cognitivo que rodea a la caja de hierro. Reconocer estas fuerzas no elimina el objeto ni su enigma, pero ayuda a entender por qué, décadas después, la discusión sigue viva, porque no es solo metal oxidado, ni solo estrato arqueológico, es un espejo de cómo interpretamos nuestro pasado, cómo equilibramos evidencia y fascinación, certeza y posibilidad. El misterio persiste, en parte, porque la mente humana no puede evitar colorearlo con sus expectativas y sus historias. Y la caja, impasible, sigue allí, soportando siglos de viento, de sol y de mirada inquisitiva, recordando que lo que vemos siempre es una mezcla de realidad y percepción. El día del hallazgo se recuerda con una mezcla de asombro y silencio reverente. La luz del sol andino se filtraba en ángulo bajo, dorando las piedras milenarias de Tiahuanaco, iluminando los bloques colosales que habían soportado milenios de viento y lluvia. Allí, entre ruinas que parecían susurrar secretos del pasado, apareció la caja de hierro. Era pequeña en dimensiones, pero su presencia llenaba el espacio con un peso invisible, casi palpable. La superficie metálica reflejaba la luz en destellos breves, como si el tiempo mismo hubiese quedado atrapado dentro de su cuerpo oxidado. Cada arañazo, cada curva, cada borde imperfecto contaba historias que los ojos humanos apenas podían imaginar. No era un simple fragmento de metal, era un eco material de manos que habían trabajado con precisión y cuidado siglos antes de lo que se creía posible. El hallazgo provocó una sensación inmediata de extrañeza. El objeto parecía fuera de lugar, un intruso temporal en un paisaje que de otra manera hablaba de piedra, tierra y cielo. Todo a su alrededor era familiar a la arqueología conocida, bloques megalíticos, templos alineados con los astros, esculturas talladas con destreza impresionante. Pero allí, en medio de ese mundo de roca, la caja de hierro rompía la continuidad con una anomalía que exigía atención. Al sostenerla por primera vez, se percibió el peso real del hierro, denso y frío, más sólido de lo que su tamaño sugería. La sensación no era solo física, había algo en su tacto que evocaba la posibilidad de historias olvidadas, de manos que habían tocado y trabajado un metal cuyo conocimiento no se esperaba en ese lugar ni en esa época. ¿Qué civilización lo sostuvo antes? ¿Qué rituales, qué gestos de poder o devoción habían acompañado su fabricación y uso? El momento se volvió casi ritual en sí mismo.
Los observadores guardaron silencio, conscientes de que no solo estaban ante un artefacto, sino ante un fragmento tangible de la relación entre humanos y metal en la antigüedad. En otras culturas, el hierro había tenido un peso simbólico enorme: fuerza, resistencia, poder militar, vínculo con lo divino. Aquí, en el corazón del altiplano, la caja condensaba siglos de significado perdido y potencial aún no descifrado. Cada rayo de sol que rozaba la superficie producía un destello que parecía señalar la continuidad de esa memoria, la conexión entre el presente y un pasado remoto que, de algún modo, aún hablaba a través del objeto. Era imposible ignorar la sensación de que la caja no era solo un hallazgo arqueológico, sino un puente entre eras. En ese instante, todos los debates sobre intrusiones, fraudes o teorías audaces se desvanecían frente a la evidencia concreta: el hierro existía allí, y había sido trabajado por manos humanas. La pregunta no era ya cómo llegó aquí, sino quién lo creó, y ¿qué significado tenía para aquellos que lo moldearon y preservaron? El aire andino parecía contener su aliento. La luz bajaba lentamente, prolongando las sombras de los bloques colosales, mientras la caja reposaba en manos humanas por primera vez en siglos. El contacto con aquel metal era un recordatorio de que la historia no siempre se escribe en libros ni se descubre en documentos; a veces, se encuentra en objetos que atraviesan el tiempo, cargando con ellos enigmas y memorias de civilizaciones que el mundo moderno apenas puede imaginar. El hierro, pesado y silencioso, emitía un eco invisible, un murmullo de poder y misterio que atravesaba las edades. Era el peso simbólico del metal: resistencia, fuerza y conocimiento encapsulados en un objeto que parecía desafiar todas las expectativas. Y en ese momento, bajo el cielo azul del altiplano y la mirada silenciosa de Tiahuanaco, quedó claro que la caja no era solo un hallazgo. Era una invitación a volver a mirar el pasado con ojos capaces de percibir lo extraordinario incluso en lo cotidiano. Y así, mientras el sol se retiraba lentamente sobre el altiplano, bañando Tiahuanaco en tonos dorados y púrpuras, la caja de hierro descansaba nuevamente sobre la tierra antigua, inmóvil, silenciosa. Había cumplido su papel, había llamado la atención, había provocado debates, había tensionado la línea entre ciencia y mito, entre certeza y posibilidad. Pero, al final, parecía evidente que el verdadero enigma no residía en la materia oxidada que se sostenía en las manos de los investigadores. Tal vez el objeto en sí no era la clave. Tal vez no importaba si era hierro meteórico, hierro trabajado por culturas desconocidas o un simple fragmento desplazado por azar. Lo importante era lo que el hallazgo revelaba sobre nosotros mismos, sobre nuestra necesidad de narrativas coherentes, sobre nuestra tendencia a encasillar la historia dentro de marcos predeterminados, sobre la resistencia de la mente humana a aceptar que el pasado pueda contener lagunas, contradicciones y secretos que desafían todo intento de explicación lineal. El verdadero misterio era la grieta que la caja abría en nuestra narrativa histórica. Esa rendija que permite que lo inesperado se filtre, que lo extraordinario se asome sin permiso, que lo incomprensible obligue a repensar los supuestos más sólidos. No era un problema de química, ni de metalurgia, ni de arqueología estricta. Era un recordatorio de que la historia no siempre se deja atrapar en teorías definitivas, y que el conocimiento humano, por más avanzado que sea, siempre encontrará límites. Y entonces, en ese instante suspendido entre luz y sombra, entre piedra y cielo, entre lo conocido y lo desconocido, la caja de hierro cumplió su destino más profundo. No como llave de civilizaciones perdidas, no como prueba de tecnología olvidada, no como evidencia de contacto imposible. Su verdadero legado era mucho más sutil, y mucho más poderoso. La enseñanza de la humildad ante el pasado y la invitación a mantener la mente abierta ante lo que aún no comprendemos. El misterio no estaba en la caja. Nunca lo estuvo. Estaba en lo que nuestra mente aún se niega a abrir. Estaba en la brecha que existe entre certeza y posibilidad, entre evidencia y imaginación, entre historia escrita y memoria silenciosa de quienes nos precedieron.
mientras la brisa recorría de nuevo las plataformas de Tiahuanaco, y el lago Titicaca reflejaba el cielo crepuscular con calma infinita, quedó claro que la caja de hierro no había sido un final, sino un comienzo. Un recordatorio de que, en cada hallazgo, el pasado nos ofrece más preguntas que respuestas, y que el verdadero viaje no es descubrir lo que los antiguos hicieron, sino aprender a mirar con respeto, cautela y asombro lo que aún no sabemos. El misterio, entonces, continúa, no en el objeto, sino en nosotros. Y cada mirada hacia la caja es, en realidad, un espejo de nuestra propia curiosidad, nuestra propia capacidad de asombro, y nuestro propio límite para comprender lo que alguna vez fue, y tal vez siempre seguirá siendo, imposible de cerrar por completo. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.